final de grado. Es un inmenso honor y una satisfacción enorme recibir en los estudios de la radio a dos estudiantes de la carrera licenciatura en Letras. Me refiero a Adaluz Sánchez y a Sofía Michelle Henry. La verdad que no tengo la menor idea en qué etapa de sus formaciones se encuentran hoy, así es que vamos a preguntarles a ellas mismas. Adaluz Sánchez, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, profesor, ¿qué tal? Tanto tiempo. Realmente, bastante tiempo. Sofía Michelle Henry, buenas tardes. Muy buenas tardes, profesor, súper bien. Espero que vos también estés súper bien, como yo. Sí, estamos realmente muy, pero muy bien. A ver, Ada, ¿en qué circunstancia, en qué etapa de la formación se encuentran actualmente? Ahora estamos en proceso de tesis. Las dos estamos en proceso de tesis, ya culminando la carrera. Estábamos haciendo nuestra pasantía en Secretaría General y además yo tengo una materia pendiente, por lo tanto tengo que culminar eso para poder continuar. Ajá, muy bien. ¿Y Sofía ya aprobó todos? Yo tengo todas mis materias aprobadas. Estuve haciendo mi pasantía en el área de archivos. Ajá. Venía los jueves y también estaba en proceso de pasantía con la compañera Ada. Nos solíamos encontrar siempre por acá en la secretaría. Sí, recuerdo. Ahora entiendo por qué nos encontrábamos siempre. Qué importante es todo este proceso de formación. Bueno, y cuenten, por favor, la carrera de licenciatura en Letras. ¿Qué recuerdos les trae esas jornadas de clases del primero, segundo y tercer cursos? Empezamos con Sofía. A mí me trae muchísimos buenos recuerdos y tantas anécdotas así con los profesores en cuanto a los encuentros que teníamos nosotros. Y la parte que más me causa así buenos recuerdos son con las profesoras de sintaxis, inolvidable, la profesora Eladia. Con ellas teníamos así las clases tan divertidas, me recuerda mucho, o sea, le guardo mucho en el corazón. Y también al profesor ya fallecido, el profesor Francisco. Francisco Sosa. Sí, Francisco Sosa. Con él teníamos así las clases tan significativas para mí. Siempre las tendré así en mi corazón. Ajá. Y acá con Ada siempre solíamos bromear en sus clases. Sí, con el profesor Francisco. Sí, él era muy, divertido. A veces decía, me río en plural, y nunca me olvido de su frase. De la frase, me río en plural. Porque uno trata de imaginarse qué significaría reírse en plural. Entonces, por lo menos a mí me causaba esa sensación. ¿Y cuáles son los recuerdos que más saltan a relucir a Adaluz? Yo siempre me recuerdo, profe, que nos hacías llorar vos en tu clase de oratoria. ¿Por qué? Porque nos poníamos nerviosas, así no podíamos hablar en público. Y empezamos así a intentar mejorar en ese aspecto. Yo no me olvido de la clase que tuvimos contigo, que me hizo pasar de ser así muy tímida a realmente poder pasar en público, que era cuando nos fuimos en el salón auditorio. En el salón. Me gustó bastante eso. Sin lugar a dudas. Bueno, la carrera de licenciatura en Letras también diseña perfiles muy específicos y una de ellas precisamente es la competencia de la comunicación oral ante un auditorio. Por esa razón diseña la materia oratoria, que a partir de ahora con este proceso de autoevaluación va a modificar su denominación, ya va a tener otra denominación la asignatura y va a ser más abarcativo. El proceso de pasantía, ¿cómo les fue? A mí en lo personal súper bien, me guiaron bastante bien en Secretaría General, aprendí muchas cosas como la redacción de memo, la redacción de otros documentos más también que se utiliza allí. Y más bien nosotros estuvimos realizando lo que es la separación, la clasificación de los documentos para que sea más fácil su acceso. Ajá. En eso estuvimos. ¿Y para ti, Sofía? En cuanto a mí, puse en práctica lo que me caracteriza, que es el orden. Eso es lo principal ahí en el área de archivos. Yo me encargué de la parte de ordenar biblioratos de todas las carreras y las sedes. Y fue un trabajo así muy minucioso realmente, que implicó de todo un poco. Lo que tendríamos así de
de saber ordenar, de saber clasificar, de todo un poco realmente. Yo quedé sorprendido, y debo decirlo con toda franqueza, con un aspecto. En la Universidad de Extremadura de España existe un doctorado en archivo. No sabía eso. No Sí, sabía. les Ahora estoy me diciendo, sí. preocupa. Un doctorado, especialización, existe dedicada exclusivamente al área del archivo. Lo que demuestra la importancia que tiene eso que acabas de decir, el trabajo minucioso, y que toda una universidad le dedique una formación específica en grado, en posgraduación, incluyendo un doctorado, señala lo importante que es. Y de hecho, tengo el placer y el honor de tener como tutor de tesis a un doctor en archivero. Creo que así era la denominación que tenía. Creo que sí. Nosotros estuvimos buscando bastante para que tenga sentido esto que estábamos haciendo, ¿verdad? Nuestras recomendaciones creo que hicimos similares, porque las dos trabajamos en el mismo ámbito. Y fue extensa la recomendación que dejamos a la facultad con respecto a la rapidez en que se pueda acceder a los documentos, Sí. que sería mucho mejor que uno tenga su propio legajo y yo como alumna venga a pedirlo, sin que tenga que esperar una semana para que me lo puedan dar. Eso estábamos viendo así para que en algún momento, ¿verdad?, sea mucho más práctico todo. ¿Y el trabajo final de grado, en qué consiste? El mío, por ejemplo, es la ¿Son comparación... trabajos distintos? Distintos. Ok. Empecemos entonces con Adaluz. El mío, por ejemplo, es la comparación de una obra realista con una romántica, ya que abarca más de lo que es de letras, ¿verdad? La comparación de obras, desde la literatura comparada. Mira, che, qué interesante. ¿Y Sofía? Y mi trabajo de investigación se está enfocando en el área periodística más bien, pero con un toquecito de literatura. Voy a estar analizando 2 periódicos de trincheras. El primero es el Centinela y el otro el Cabichuí. Y estoy tratando de encontrar adentro de ellos vestigios literarios, porque sabemos bien que dentro de esos diarios, en la época de la guerra, se quería así ensalzar o animarle a los soldados, y se utilizaba para eso poesías, cuentos, de todo un poco, hasta chistes encontramos en esos diarios. Y yo estoy estudiando qué carga literaria posee esos periódicos. Análisis documental, muy interesante. Y quedo gratamente sorprendido por el nivel y el aplomo que demuestran al trabajar con estos aspectos. ¿Y recordás los autores, o por lo menos 2 de ellos, a los que estás estudiando, Adaluz? Sí, claro que sí. El de Doña Bárbara, que es de Rómulo Gallegos, es una novela realista. Y sin embargo, María, que es de Jorge Isaac, es una novela romántica. Más bien plasma así de forma más exagerada, ¿verdad? Todo lo que sucede. Y es muy amena la lectura. Para que la audiencia tenga una idea, Doña Bárbara es esa obra que dio pie a la adaptación televisiva de Doña Bárbara. Ajá. Sí, es el mismo. Y lo que quiero resaltar en ese ámbito es que los monólogos son idénticos al libro. Mírate. Simplemente que en la novela le colocan más drama y todo lo demás, pero sin embargo en el libro, por ejemplo, hay ciertos monólogos que son idénticos. Así como fue dramatizado en la televisión. Sí, así mismo. Y tengo entendido que está hecha por Telemundo, si no mal recuerdo. No es la primera adaptación televisiva. No, hay una más antigua otra vez. ¿De qué año es Doña Bárbara? Doña Bárbara, realmente la telenovela no recuerdo bien. No, la obra que estás estudiando. La obra se remonta a los 1800. Mucho tiempo antes. Mucho tiempo antes. Qué interesante. ¿Y la otra obra, la del romanticismo? 1811. María. María. ¿Es también la misma que dio lugar a la dramatización televisiva de tantas Marías que tenemos en la televisión? No. ¿No? No, en este caso no. Qué interesante. Qué interesante. Y Sofía Michel,
Un requisito que estudiamos eso en el área de ciencias de la comunicación, un requisito que debería tener y era privativo a quien quisiera ejercer el periodismo era tener un conocimiento literario vasto. Así es que es absolutamente natural encontrar los vestigios de la literatura y que un poco también reflejan la literatura paraguaya en esa época del 30 y un poco anterior, incluso un poco después. ¿Qué aspectos, o sea, lográs encontrar o se puede definir, por ejemplo, a qué corriente literaria uno puede clasificar alguno que sale en el Centinela, otro en el Cavisuí, etcétera? Y realmente yo estoy haciéndolo así de una manera, tratando de diferenciar, porque bien en los periódicos se encuentran distintas obras que no se pueden catalogar dentro de, por ejemplo, todo es narrativo o todo es lírico, sino que hay una, digámosle, una combinación. Una combinación, digamos, porque se encuentran, digámosle, cuentos dentro del diario y esos están dentro del género narrativo. Sí. Por otro lado también se encuentran canciones y esas podemos catalogarle dentro del género lírico. Sí. También hay dramas y eso es en el género dramático, así que hay una serie de combinaciones, digamos, más bien en esas publicaciones de ambos periódicos. Y yo lo que estoy tratando de demostrar es cuánta calidad literaria poseían los redactores de esos periódicos. Incluso es interesante hurgar en ese aspecto. También para ser político en la época un requisito era ser periodista, porque uno tenía que saber escribir. Imagínense, hoy ese criterio absolutamente no es la realidad, pero en la época, para que alguien fungiera o quisiese ocupar cargos electivos, ya sea en ámbitos legislativos o si hablamos de ocupar cargos en ámbitos del Poder Ejecutivo, requisito era tener una militancia en el periodismo. Y para ser periodista tenías que dominar la literatura, o sea que sí, una cosa venía de la otra. Y en cuanto a la riqueza léxica que has encontrado en cada material, ¿qué podemos decir al respecto? Y resalta bastante el buen humor del paraguayo, porque lo hacen así de una manera tan jocosa, tan graciosa. La manera de redactarse era tan, a la vez tan preciosa pero graciosa. Lo hacían así con un buen humor. Eso es lo que yo destaco de todo lo que ya leí, de la parte de que a mí me correspondió, porque estoy haciendo el trabajo conjuntamente con otra compañera también. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Sí, con la compañera Mabel Bazán. Ajá. Estamos trabajando así juntas. Y ella leyó la parte de Cavisuí y yo me encargué específicamente del Centinela. Ajá. ¿Algún redactor así de renombre que le conociste allí? ¿O que ya era conocido? Ah, mira, también escribió, había sido aquí. Y la verdad que sería difícil poner porque ellos firmaban anónimo en su... Ajá. Ponían sus iniciales. Todavía no tendré que buscar más sobre ellos. Pero ajá. El Centinela. Uh-huh. Bueno, se hablaba que el padre... algunos eran sacerdotes. Sí, Miguel Maíz, algo así sí, que era sobre sí, Maíz es... Por lo menos desde el ámbito de las ciencias de la comunicación, siempre abarcando desde su faceta más periodística. Qué interesante. Realmente me siento muy orgulloso de ustedes por tanto aplomo, por tanta madurez que demuestran hoy y que evidentemente eso refleja el trabajo que uno realizó y si pudimos haber aportado un grano de arena para este aspecto, nos damos por satisfechos. Luz, sí. A partir de ahora, ¿qué viene? ¿Cuáles son las metas, objetivos, sueños? Realmente lo que más anhelo es terminar la carrera, si Dios lo permite, y estoy segura que lo voy a conseguir, al menos desde mi esfuerzo lo estoy haciendo lo imposible. Sin embargo, después de esta carrera estoy queriendo volver a estudiar acá en la Facultad de Filosofía. Psicología es lo que estoy anhelando para próximo año, si es que Dios lo permite, ¿verdad?
Prácticamente en eso está mi meta ahora. Ajá. Culminar esta carrera, defender la tesis y después estudiar esa carrera. Ok, Sofía. Y por mi parte, terminar esta carrera está siendo una de mis metas más grandes, poder titularme en letras. Y después, no sé, estoy entre seguir educación inicial porque me gustaría aprender más sobre cómo enseñarle a los pequeñitos. Esa área es la que me gustaría, no sé qué Dios dirá, pero esa está en mente todavía. No sé si se llega a concretar, Ajá. pero querría entrar en esa área de parvularia, de profesora de primer grado, de primaria. Esa es la que querría estudiar más adelante. Interesante, interesante. Bueno, Adaluz, gracias por la presencia aquí en los estudios de la radio. Me comentabas que es la primera vez que estás entrando aquí en este estudio y bueno, ¿qué te pareció? Gracias por venir. Está muy, muy hermoso. Se ve que están mejorando bastante en todos los aspectos en la Facultad de Filosofía. Hay muchos cambios, de eso también me impresionó, porque al comienzo como que no había este espacio. Sin embargo, ahora dan oportunidad a esto. Y realmente estoy muy agradecido con todos los docentes, ya que ahora ya nos estamos despidiendo, que cada uno aportó algo en nosotros. Y nos recordamos de todas las anécdotas, como dijo Sofi, las buenas, las malas. Realmente si vamos a contar, vamos a amanecer acá otra vez. Y muchísimas gracias, profesor, por invitarnos a este espacio. Sofía. Sí, muchísimas gracias, profesor. Fue toda una sorpresa realmente entrar acá con la compañera Ada. No teníamos ni idea de qué había en esta salita, pero está súper hermosa. Y gracias por la invitación, profe. Muy bien, así hemos hablado con las estudiantes Adaluz Sánchez y Sofía Michelle Henry. Son estudiantes de la licenciatura en Letras, ya en la etapa de trabajo final de grado, aguardando seguramente ya el tiempo de que le aprueben el trabajo y le fijen la fecha para el trabajo, para la defensa